no siempre es posible seguir todas las actividades del Papa, porque en general los pontífices, y en particular el Papa Francisco, están viendo y gestionando muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces iniciativas del pontificado o palabras del Papa, etcétera, no terminan siendo escuchadas y reconocidas por la mayoría de los católicos porque, como se dice en el mundo periodístico, una noticia se come a otra noticia, ¿no? Entonces, esto es importante, en consecuencia, muchas veces rescatar esas noticias que han pasado un poco desapercibidas, pero que en realidad son muy importantes para nosotros porque nos hablan de ejemplos que son realmente dignos de seguir, especialmente cuando estamos en una cultura donde los católicos recibimos constante intimidación. No somos perseguidos por la ley en la mayoría de nuestros países, aunque digamos en España eso está progresando bastante, o en Uruguay existen leyes que fueron escritas específicamente en contra de los creyentes, ¿no? Pero que en general, o México, ¿no? La antigua Constitución, etcétera. Pero en general, en la vida cotidiana no somos perseguidos aparentemente, pero que en los círculos mediáticos, los círculos laborales, etcétera, sí son conocidamente hostiles e intimidantes para cualquiera que quiera salir y expresar su fe, ¿no? Y esto me parece muy importante por el ejemplo que dejó un gran hombre, un diplomático portugués, que el Papa Francisco elogió, ¿no? Diciendo que era una fecha para recordarlo como un verdadero héroe que había salvado a muchísimos judíos. Y esto trajo la atención sobre este gran portugués, Arístides de Sousa Mendes, que era cónsul general de Portugal en Burdeos, en el sur de Francia, ¿no? Y que salvó muchísimos judíos, básicamente por su valentía y por algo que normalmente no ha sido expresado, no lo veo expresado habitualmente en las noticias que se han hecho sobre Arístides de Sousa Mendes, por su profunda fe católica, por su profundo sentido moral, ¿no? Y cuando Francia capitula, se rinde ante la Alemania nazi en 1940, muchos refugiados, personas que sabían que iban a ser perseguidos por los nazis, que tomaban control de buena parte del país, estaban tratando de escapar del país. Y una de las pocas rutas que había quedado para los que están en el sur de Francia era, obviamente, para los que están en el sur de Francia hay dos direcciones: entrar a España o entrar a Italia. Pero Italia, como saben ustedes, bajo el gobierno de Mussolini, era un aliado de los alemanes, y la política de la nación era entregar a los refugiados, especialmente a los judíos, al régimen nazi, que los terminaba, como sabemos, enviando a los campos de concentración con la muerte de la gran mayoría de ellos, ¿no? Entonces, una de las pocas esperanzas era recibir permiso del gobierno francés para ir a Inglaterra, para viajar a Inglaterra, ¿no? Que era un permiso que el gobierno británico daba solamente a los ingleses, y el gobierno de Portugal, que no había tomado todavía una política específica, y en consecuencia este cónsul en Burdeos, Arístides de Sousa Mendes, este gran hombre, decidió darles el pase consular, permiso consular, a todos aquellos que querían atravesar España, ¿no? Que España había salido de la guerra civil, estaba muy empobrecida, y no se sabía qué postura iba a tomar Franco en 1940, digamos, el gobernante español, Francisco Franco. Entonces, toda esta gente pedía una visa, ¿no? Para poder irse a Portugal, de donde la gran mayoría de ellos viajaban a América. Entonces, estos visados de entrada que permitían pasar sin impedimento por España camino a Portugal,
de pronto el gobierno portugués, por miedo al enfrentarse al gobierno nazi que era tan poderoso y por miedo a que después de la forma, digamos, fulminante como Alemania había conquistado los Países Bajos, ¿no? Holanda, Bélgica, Luxemburgo, y había entrado y sometido a Francia, ¿no? Al poco tiempo de haber comenzado la guerra, Portugal dijo, ok, se acabaron los visados, no vamos a enojar a los alemanes, no vamos a dar permiso para que la gente cruce España y llegue a Portugal. Entonces, Sousa Mendes, que era un hombre de un gran corazón y sumamente comprometido con su fe, cuando vio que una cantidad enorme de refugiados del sur se habían acumulado delante del consulado en Burdeos. No estamos hablando de 2.000, 3.000 personas, estamos hablando de 30.000 refugiados, de los cuales un tercio, unos 10.000, eran judíos, ¿no? Entonces, Sousa Mendes decidió desobedecer a su gobierno y comenzar a dar visados, especialmente después de que recibió una visita de unos voceros de los refugiados, un rabino, y él dijo, voy a emitir los visados de tránsito, y como le habían cerrado, digamos, la oficina, le habían dado la orden de no estar en la oficina y habían mandado unos funcionarios de Portugal para que no lo dejaran acceder a la oficina, como él tenía todos los papeles legales, ¿no? Tenía todos los documentos, etcétera, él alquiló de su propio dinero un departamentito ahí en Burdeos y comenzó a crear una oficina improvisada, ¿no? Y tuvo la ayuda de 2 de sus hijos mayores. Tenía 10 hijos, y entre el 15 y el 22 de junio de 1940 logró dar 1.575 visados. 2 soldados fueron enviados por Portugal para escoltarle de regreso a Portugal. O sea, lo traían prácticamente, pues, digamos, capturado, ¿no? Y sin embargo, cuando lo estaban llevando hacia el sur de Francia y el norte de España, lo iban a hacer entrar por los Países Vascos de España, en Bayonne, en el último pueblo francés, antes de entrar a España, Sousa Mendes vio que había una cantidad de refugiados, unos 400 o 500 refugiados que estaban apiñados en la puerta del pequeño consulado portugués, esperando que recibieran un permiso, ¿no? Porque de otra forma no los dejaban entrar a España y no los dejaban salir de Francia, ¿no? Entonces, Sousa Mendes fue inmediatamente a este pequeño consulado, y como tenía más rango que el cónsul de este pequeño pueblo francés, le dijo, comenzamos a dar visados, ¿no? Y no solamente comenzó a dar visados contra la protesta de este funcionario que no quería, obviamente, perder su trabajo como diplomático, no quería ir en contra del gobierno portugués, que estaba, digamos, amedrentado y que no quería darle el paso a los judíos. Y él simplemente emitió los documentos, ¿no? Y los acompañó. O sea, él cruzó con los 2 guardias que se lo llevaban de vuelta a Portugués, cruzó y se aseguró en la frontera que ninguno de los guardias españoles ponían algún problema que estos pasaran, y con esto terminó salvando muchísimas vidas más, ¿no? Resulta que regresó a Lisboa y fue juzgado por un tribunal disciplinario que había creado el gobierno y fue despedido del servicio exterior, ¿no? Algo que lo dejó en la total pobreza y además como una especie de marcado, lo cual le hizo dificilísimo cuidar a sus hijos, ¿no? 13 hijos, no 10, perdón. 13 hijos de una familia católica, su esposa extremadamente solidaria con su decisión. Y luego pasó mucho tiempo, la guerra ya había terminado, murió en la pobreza, murió enfermo en 1954,
Y recién en 1988 el esfuerzo de sus hijos y las presiones externas lograron que Portugal no solamente lo sacara de la lista de los acusados y los despedidos, sino que finalmente lo reconociera como un héroe, ¿no? Y cuando le dijeron que explicara un poquito sus actividades, él dijo, mira, lo hago porque tengo una sensibilidad de cristiano y porque a un cristiano le toca sufrir por muchos judíos, ¿no? Para salvar su vida. Y refiriéndose a que Jesús, siendo judío, había sufrido por nosotros para salvar a toda la humanidad, ¿no? Entonces, el ejemplo de Sousa Mendes es realmente admirable porque la integridad de Arístides, de Sousa Mendes, es verdaderamente heroica, ¿no? Y nos trae a la cuestión cuánto estamos dispuestos nosotros a pagar por ser cristianos, por reconocer a Jesús y por asegurarnos de que nosotros no negamos a Jesús, porque sabemos que después vamos a ser negados por Él. Es un pasaje del Evangelio que hemos meditado además recientemente en un domingo, ¿no? Hace poco. Y esta es la observación que siempre podemos hacer y es el ejemplo que podemos tomar de Arístides de Sousa Mendes diciendo, si es que alguien está dispuesto a pagar el alto precio de ser cristiano, ese precio que puede verse de manera absolutamente inconveniente, ¿no? No digo, mira, yo lo haría, pero tengo hijos. Arístides tenía 13 hijos. Y sus hijos jamás se arrepintieron o se avergonzaron de las acciones hechas de su papá, a pesar de que eso significó una tremenda pobreza para ellos. Entonces, recordemos, hermanos, cuáles son nuestras prioridades, especialmente allí cuando ser cristiano ya no es fácil, sino se convierte en un verdadero problema, en una fuente de auténticas desventajas, y preguntémonos si estamos dispuestos a pagar el precio que Jesús pagó por nosotros. Que tengas un buen día.